Esta semana vamos a empezar a trabajar con el cálculo de límites de la sección 1.2, tal como está escrito en el apunte. La idea es, en esta sección, bueno, se ven cálculo de límites de manera gráfica y numérica. No nos vamos a detener demasiado en esto, ya que vamos a hacer el cálculo analítico de los límites directamente, pero de esta sección sí, lo que pueden ver es los ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, en el ejemplo 1 tenemos este límite, tienen la gráfica y pueden observar cómo se plantea la tabla. Si se quiere analizar el límite de esta función cuando x tiende a 0, entonces se toman valores cercanos a la derecha de 0 y a la izquierda de 0. A partir de esos valores se puede ver que tanto por izquierda como por derecha la función se acerca a 2 cuando x tiende a 0. ¿Sí? Visualmente podemos ver que cuando x tiende a 0 la función se acerca a el valor 2. ¿Sí? Recuerden que cuando consideramos el límite no estamos específicamente interesados en qué pasa para cuando x vale 0, sino que lo que analizamos es en un entorno muy cercano a 0, pero sin tener en cuenta el valor. En el ejemplo 2, por ejemplo, tenemos una función definida por tramos. Vale 1 si x es distinto de 2 y vale 0 si x es igual a 2. Entonces, si tomamos el límite cuando x tiende a 2, ¿sí? En un entorno de 2, la función vale constantemente 1, ¿sí? Por lo tanto, ese va a ser el límite. En el ejemplo 3, ¿sí? Tenemos una función que es el valor absoluto de x sobre x. Usando la definición del valor absoluto, lo que pueden observar es que esto es una función definida por tramos. Vale 1 si x es mayor que 0 y vale menos 1 si x es menor que 0. De esta forma, si yo quiero calcular el límite cuando x es igual a 0, si yo me acerco por derecha, la función tiende a valer 1, y si yo me acerco por izquierda, por los negativos, la función tiende a valer menos 1, ¿sí? En este caso, como por derecha tenemos un valor, tiende a 1, por izquierda tenemos otro valor, tiende a menos 1, por lo tanto el límite, como por derecha y por izquierda son distintos, el límite de esta función cuando x tiende a 0 no existe, ¿sí? Pueden leer en detalle cada uno de estos ejemplos. En el ejemplo 4, por ejemplo, tenemos un comportamiento de una función en la cual para un determinado valor esta función no es acotada. Por ejemplo, si tomamos el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x al cuadrado, ¿sí? Tenemos esta es la función y es claro que cuando x vale 0, la función no está definida para x igual 0. Puesto que si tenemos una constante dividido 0, eso no es un cálculo que no podemos realizar matemáticamente. Vamos a ver que si tenemos una constante dividido algo que tiende a 0, eso dependiendo del signo de la constante va a ser más infinito o menos infinito. En este caso, como la constante es 1 y x tiende a 0 por los positivos, porque es x al cuadrado, un número positivo, tenemos positivo dividido positivo, se va tanto por derecha como por izquierda a más infinito, ¿sí? Entonces, en ese caso, tanto como por derecha como por izquierda, la función tiende a más infinito y por lo tanto no existe el límite, ¿sí? No hay un valor al cual se acerque la función cuando x tiende a 0. Entonces, hasta el ejemplo 4 es lo que vamos a ver de la sección 1.2. Pasamos ahora a
en los ejercicios que vamos a resolver de este ejercicio, los vamos a resolver más adelante, pero son los ejercicios en los cuales tenemos una gráfica y tenemos que analizar a partir de la gráfica los límites dados, ¿sí? Son del 15 al 21, 25, 26, 27 y 28. En cuanto a la sección 1.3, que trata sobre el cálculo analítico de límites, en esta sección sí vamos a tener en cuenta todos los teoremas y las propiedades para calcular analíticamente los límites. Por ejemplo, en el teorema 1.1 nos dan algunos límites básicos, ¿sí?, para los cuales podemos directamente evaluar el valor de x del límite, ¿sí? Por ejemplo, si nuestra función es una constante b, entonces la función vale siempre b para cualquier x. Entonces podemos directamente, si x tiende a c, independientemente de a dónde vaya el valor de x, a 0 o el límite a donde estemos tomando, la función siempre va a valer b porque es una función constante. Por otro lado, si nuestra función es x, la recta, acá, igual x, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si este es el valor de c, sabemos que directamente podemos reemplazar porque en esta función no hay ni saltos ni valores que no pertenecen al dominio, ¿sí? Lo mismo que con funciones del tipo x a la n. Ya vamos a ir viendo que la idea en estos casos es chequear que las funciones tengan dominio en todos los reales y no haya ningún problema que la función, por ejemplo, no esté definida por tramos. Entonces, uno de los teoremas que siguen más adelante nos va a decir que, por ejemplo, si las funciones son polinomios, siempre para calcular el límite directamente podemos ir reemplazando. En el teorema 1.2 tenemos algunas propiedades de los límites. Por ejemplo, si hay dos funciones para las cuales el límite cuando x tiende a c, ese límite existe, para la f el límite es L y para la g el límite es K, es decir, si hay dos funciones para las cuales cuando x tiende a c existe el límite y sabemos cuál es, entonces tenemos varias propiedades. Si multiplico la función por un número, por un múltiplo escalar, entonces el límite se ve multiplicado por este número. Puedo hacer la suma o diferencia de del límite de dos funciones y eso me da la suma o diferencia de los límites. Puedo hacer el producto y también puedo hacer la división. Siempre que el límite al que tienda la función que está en el denominador no sea 0, obviamente. Y por otro lado, puedo hacer potencias de funciones si yo sé que el límite de cuando x tiende a c de f de x es igual a L, entonces el límite cuando x tiende a c de f en x a la n es L a la n. Traten de ir detallando cada uno de los ejemplos. Estos ejemplos básicamente, por ejemplo en el ejemplo 2, pueden ir viendo cómo para resolver el límite de este polinomio, pueden ir aplicando cada una de las propiedades. Ahora ya el teorema 1.3 va a ser bastante más útil porque nos dice que si tenemos una función cualquier polinómica, ¿sí?, entonces siempre para calcular el límite puedo directamente reemplazar. Además, si tenemos la división de dos funciones polinómicas, ¿sí?, si r de x es b de x dividido q de x, donde esas dos funciones son polinomios, entonces si el polinomio que está en el denominador, cuando reemplazo ese valor, da distinto de 0, entonces para calcular ese límite directamente puedo reemplazar. Acá, por ejemplo, tienen en el ejemplo 3 un caso de esos,
de cocientes. El teorema 1.4 me dice que si tengo del límite una función radical, ¿sí? La raíz, si el c está en el dominio de esa raíz, puedo directamente reemplazar. Y en el teorema 1.5 nos permite calcular el límite de una función compuesta, ¿sí? Si el límite de una determinada g cuando x tiende a c es L, y si el límite de la f cuando x tiende al L, ese límite es f en L, ¿sí? Entonces se puede calcular el límite de la función compuesta. Pueden analizar en el ejemplo 4, tienen dos casos para composición de funciones. Ya terminando, tenemos el límite de funciones trigonométricas, ¿sí? Si tenemos valores en el dominio de las funciones, si sea un número en el dominio de cada función trigonométrica, puedo directamente reemplazar en las funciones trigonométricas. En el teorema 1.7 es un teorema que nos va a servir mucho, ¿sí? Lo que nos dice es, se hace un número real y f de x igual a g de x para todo x distinto de c. Es decir, tenemos dos funciones que son iguales para todo x salvo en un punto. Entonces, ¿sí? Si tomamos el límite para ese valor, como las funciones son iguales salvo en c, los límites por derecha y por izquierda van a ser iguales, entonces el límite va a existir y los límites van a ser iguales. ¿En qué momento vamos a usar este tipo de funciones o de teoremas? Por ejemplo, siempre que podamos factorizar un polinomio y simplificar. Por ejemplo, en este caso tenemos un polinomio de grado 3 sobre un polinomio de grado 1. ¿Sí? Se puede factorizar el polinomio de grado 3 porque si se fijan, x tenemos que tomar el límite cuando x tiende a 1. Si yo trato de reemplazar 1 en la fracción, me va a dar que el numerador da 0, porque me queda 1 menos 1, y el denominador también da 0. Entonces, en esos casos, ¿qué tengo que hacer? Una de las opciones, si tengo un polinomio dividido otro, es factorizar, ¿sí? En este caso se puede factorizar y fíjense que se puede cancelar un factor y nos da directamente un polinomio, ¿sí? Nos podría haber quedado una fracción también. Ahora, si este polinomio, si no nos queda una fracción y si a partir de ahora se puede reemplazar el 1, ¿sí? Ya nos queda, en este caso, un polinomio, podemos reemplazar, entonces el límite de este cociente es el mismo del límite con la función factorizada. Podemos cancelar los factores y esto es el mismo límite que en realidad el de una parábola. Como una parábola es un polinomio, podemos directamente reemplazar y obtener su límite. Bueno, entonces llegamos a una estrategia para el cálculo de límites. Acá básicamente lo que nos dicen es qué es lo que tenemos que ir pensando a la hora de calcular un límite. Primero, aprender a reconocer qué límites pueden evaluarse por medio de una sustitución directa, ¿sí? Polinomios o en realidad básicamente lo que tienen que hacer es probar, reemplazar y ver si les da un número. Si pasa eso ya está. Tengan cuidado si tienen funciones por tramos. El segundo índice dice si el límite de f en x cuando x tiende a c no se puede evaluar por sustitución directa, entonces tratar de encontrar una función que coincida para todo f con f para todo x distinto de x igual c. ¿Sí? Por ejemplo, simplificando. Después, aplicar el teorema 1.7 para concluir que los límites son iguales. Y bueno, esto es opcional, se puede utilizar una gráfica o una tabla para asegurarse que lo que plantearon está bien.
Por último, hay algunas técnicas de cancelación, como las que ya vimos, ¿sí? Se puede factorizar si tienen polinomios y también se puede racionalizar. Si nosotros tenemos raíces, como por ejemplo en este caso, el límite cuando x tiende a 0 de esta raíz menos 1 sobre x. Si yo quiero reemplazar, nos queda la raíz de 1, que es 1, menos 1, 0, dividido 0, de nuevo nos queda 0 sobre 0, 0 sobre 0. Entonces, en general, en este caso lo que se hace es multiplicar y dividir a la fracción por el conjugado, ¿sí? En este caso, ¿quién es el conjugado? Si tenemos una raíz menos un número, el conjugado es la raíz más el número. Se cambia el signo, ¿sí? En este valor, en este signo, el valor intermedio. De esta forma, en el numerador, ahora me quedó esto, lo puedo pensar como una diferencia de cuadrados, ¿sí? Tengo el primer elemento menos el segundo por el primer elemento más el segundo. A esto lo puedo pensar como el primer elemento al cuadrado menos el segundo elemento al cuadrado. ¿Sí? Si simplifico acá, me queda x más 1 menos 1. X se puede simplificar con la x de abajo. Y de esta forma, ahora obtengo una expresión equivalente, que es igual a la otra, salvo para x igual a 0, ¿sí? Porque lo simplifiqué. Y puedo tomarle el límite directamente reemplazando en este valor, ¿sí? Bueno, con esto nos quedan solamente lo que en este libro se llama el teorema del encaje, se suele llamar el teorema del sándwich también. Entonces tenemos tres funciones, ¿sí? Una función g que es mayor que una función f y una función f que es mayor que la función h. Se dice teorema del sándwich por ahí porque f es como un sándwich de funciones entre la función g y la función h. Entonces, estas desigualdades se mantienen en un intervalo que contiene al valor del límite que queremos calcular. Salvo puede ser que en C no se dé desigualdad, que en C estén definidos de otra forma. Entonces, si el límite de las dos funciones g y h, por ejemplo, es el mismo, entonces como f está en el medio, necesariamente la función f va a tener que tener el mismo límite, ¿sí? Acá tenemos un gráfico, h es la función menor, g es la función mayor, f pasa por algún lugar entre medio y c puede valer cualquier cosa, básicamente, o no estar definida. Entonces el límite, cuando f tiende a c, necesariamente, si los límites de las funciones superiores e inferiores son L, va a tener que ser L. Por último, para cerrar esta sección, tenemos dos límites trigonométricos especiales, ¿sí? Límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x. Si nosotros queremos reemplazar, esto nos va a quedar el seno de 0, que es 0 sobre 0, 0 sobre 0, pero acá nos están diciendo que no tenemos que tratar de simplificar nosotros ese límite es un poco más complejo y ya sabemos que da 1. De la misma forma, este límite 1 menos coseno de x sobre x, el límite cuando x tiende a 0, también si queremos reemplazar nos queda 0 sobre 0, pero nos están diciendo que no hace falta que lo simplifiquemos nosotros, ya sabemos y podemos usar que este límite da 0. Bueno, entonces con eso termina la sección, tienen algunos ejemplitos más muy interesantes y ahora ya pasamos a la resolución de los ejercicios. Entonces, en los ejercicios de la sección 1.2, ¿sí? Por ejemplo, tenemos del 15 al 21, 25, 26, 27 y 28. En estos ejercicios tenemos que analizar gráficamente qué es lo que pasa con la función. Entonces, por ejemplo, en el ejercicio 15 tenemos una función que es lineal, ¿sí? 4 menos x.
y tenemos que calcular el límite cuando x tiende a 3, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el 15 tenemos que calcular el límite cuando x tiende a 3 de 4 menos x, ¿sí? Tenemos la gráfica de la función, vemos que si nos acercamos a 3 por derecha, la función, ¿sí?, va tomando valores cada vez más grandes, cercanos a 1. Si nos acercamos por izquierda, la función va a tomar valores cada vez más chicos, cercanos a 1, ¿sí? Y en ese valor podemos ver gráficamente que el límite en realidad es el valor exacto de la función en ese punto, ¿sí? Si reemplazamos el 3, nos quedaría 4 menos 3, que nos da 1, que también, o sea, es lo que vale la función, y eso coincide con el límite de esa función para x tendiendo a 3. En el caso del 17, por ejemplo, tenemos una función por tramos, 4 menos x si x es distinto de 2 y 0 si x es igual a 2, ¿sí? Tenemos la función para todos los x distintos de 2 está recta, y para x igual 2 la función está definida como 0. Entonces, si nosotros tomamos límite, nos acercamos por izquierda, ¿sí?, por los valores menores que 2, nos acercamos a 2, y por los valores mayores que 2 también nos acercamos a 2, ¿sí? Van creciendo los valores de la función hasta llegar a 2. Entonces acá podemos ver que esta función es, salvo en el punto 2, es igual a 4 menos x. Y de la sección siguiente ya vamos a saber, de la 1.3, que si dos funciones varían solamente en un punto, entonces el límite va a ser igual, ¿sí? Entonces directamente podríamos reemplazar en 4 menos x, que sería en esta función, para saber qué valor es ese. Nos quedaría 4 menos 2 es 2. Entonces el límite en 17 vale 2. ¿Sí? En 19 tenemos valores absolutos, tenemos una división, queremos calcular el límite cuando x tiende a 2 del valor absoluto de x menos 2 sobre x menos 2. Gráficamente podemos usar la definición y obtener la gráfica, pero acá ya está la gráfica. Si queremos calcular el límite cuando x tiende a 2, ¿sí?, estamos en este valor del eje x. Claramente, si tomamos valores mayores que 2, la función vale 1, y si tomamos valores menores que 2, la función vale menos 1, ¿sí? Entonces los límites laterales, lo que se llaman los límites laterales, por derecha y por izquierda, son distintos. Ahora, ¿cómo escribimos eso? Podríamos escribir, en el 19 queremos calcular el límite cuando x tiende a 2 de el valor absoluto de x menos 2 sobre x menos 2. Entonces, si quiero separar el límite pensándolo como el límite cuando x tiende a 2 por derecha o por izquierda, lo que se hace en general es escribir límite cuando x tiende a 2 con un más acá para decir que son valores mayores que 2, ¿sí? Por derecha me acerco a 2 de x menos 2 sobre x menos 2, el valor absoluto sobre x menos 2, y ahí volvemos acá al libro, vemos que si tomamos valores mayores que 2, estamos obteniendo que ese límite es 1, ¿sí? Por el contrario, si tomamos el límite cuando x tiende a 2 por izquierda, tomando valores un poco más chicos que 2, como por ejemplo si tomo 1,9, 1,99, vamos a ver que la función toma el valor menos 1, ¿sí? Entonces el límite cuando x tiende a 2 por izquierda de x menos 2 sobre el valor absoluto de x menos 2 sobre x más 2 es ahora menos 1.
como estos dos límites laterales son distintos, entonces el límite de la función no existe. ¿Sí? En el caso del 21 tenemos una función seno, sabemos que y estamos viendo que sabemos que la función seno es una función suave, y estamos viendo que en ese valor podemos simplemente reemplazar el valor de la función, y cuando x tiende a 1 la función en este caso vale 0. En el caso del ejercicio 25, ¿sí? Tenemos que calcular varios límites. ¿Sí? Dice en los ejercicios 25 y 26, utilizar la gráfica de la función f para determinar si existe el valor de la cantidad dada. De ser así, ubicarla. Si no existe, explicar por qué. Entonces vamos a resolver el 25. Tenemos que calcular en el inciso A f en 1, en el inciso B el límite cuando x tiende a 1 de f en x. En el inciso C, f en 4. Y en el inciso D, el límite cuando x tiende a 4 de f en x. Entonces, primero, f en 1. F en 1, observamos, si x es igual a 1, la función vale 2. ¿Sí? Está ese puntito marcado ahí. Límite cuando x tiende a 1 de f en x, fíjense que por derecha toma un valor y por izquierda toma otro valor. Entonces, en principio, podríamos decir acá directamente que no existe. Si queremos explicar un poco más, calculamos los límites laterales. Límite cuando x tiende a 1 por derecha de f de x es, si nos acercamos por derecha, toma el valor 1. Y límite cuando x tiende a 1 por izquierda de f en x, y ahí vemos que toma el valor 3. ¿Sí? Entonces es 3. Nuevamente son distintos, y con esto justificamos que el límite no existe. En el caso de f en 4, no se ve en este gráfico cuánto vale la función en 4, ¿sí? Porque acá tenemos un puntito abierto. En principio podría pasar, puede ser que la función no esté definida en ese punto y 4 no pertenezca al dominio de la función. Entonces, en este caso, podemos poner no existe o no está definida f en 4. Y en el caso del límite, podemos ver que tiende, ¿sí? Tanto por derecha como por izquierda, a 2. Recuerden que el límite es que pasa en un intervalo cercano, no en el punto. No importa que el punto esté vacío, ¿sí? Entonces el límite cuando x tiende a 4 es 2. De la misma forma resuelven el 26, y en los ejercicios 27 y 28 lo que nos pide es identificar los valores de c para los que existe el límite. Entonces, por ejemplo, en el 27, ¿sí? Esta es la sección 1.2, no lo había escrito. Por ejemplo, en el 27 tenemos, en todo esto tenemos que, o sea, gráficamente, ¿qué es lo que tenemos que analizar? ¿Cuáles son los posibles valores en los cuales la función no tenga límite? Cuando vemos como saltos en los gráficos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este es x igual menos 3. Entonces, desde menos 3 hasta donde vemos menos 4, algo, o suponiendo que esto continúa en una recta desde menos infinito hasta menos 3, la función va a tener límite, ¿sí? Sin contar el menos 3.
porque siempre si estamos en algún valor estrictamente menor que menos 3, vamos a estar en esa recta y vamos a poder reemplazar por el valor. Entonces, en principio, desde menos infinito hasta menos 3 va a existir el límite. ¿Qué pasa en menos 3? Si yo me paro exactamente en menos 3, por izquierda la función tiende, cuando tomo valores más chicos que el menos 3, la función tiende a 0, y por derecha, cuando tomo valores un poco más grandes que menos 3, la función tiende a 2. ¿Sí? Entonces, en menos 3 no existe el límite. En x igual menos 3 no existe el límite de f. ¿Sí? No existe el límite cuando x tiende a menos 3. Entonces, vamos a escribirlo nuevamente. No existe el límite específicamente, no existe el límite cuando x tiende a menos 3 de f en x, ¿sí? Una forma de escribirlo es, por ejemplo, el no existe en matemáticas se puede simbolizar con una e al revés tachada. Ahora, entonces en menos 3 no existe. Para valores mayores que menos 3, desde menos 3 hasta 2, también tenemos una función que no tiene saltos. Entonces, en principio sabemos que el límite para cualquier valor entre menos 3 y 2, sin contar al 2 ni al menos 3, va a ser 2, porque la función es constantemente ese valor. Entonces vamos a poner acá en qué otros valores existe el límite, desde menos 3 hasta 2. Ahora, en 2, ¿qué pasa? En 2 cambia el valor de lo que vale la función en ese punto, pero si yo analizo el límite, por izquierda vale 2 y por derecha también la función se acerca a 2, ¿sí? Entonces en 2 existe el límite. Ahora, ¿qué pasa para los valores mayores que 2? También notamos que es una función que no tiene saltos, por lo tanto también tiene límite. Entonces, en 2 tiene límite y para los valores mayores que 2 también tiene límite. Entonces podría poner unión, y acá voy a considerar el 2, desde 2 hasta infinito. Fíjense que podríamos escribir este intervalo directamente como desde menos 3 hasta infinito. ¿Sí? Entonces tenemos que esta función tiene límite, ¿sí?, desde menos infinito hasta menos 3 para todos los valores que pertenecen a este intervalo, unión desde menos 3 hasta infinito, ¿sí? El único valor para c para el cual esta función no tiene límite es c igual menos 3. Pasamos ahora entonces a los ejercicios de la siguiente sección. Bueno, pasamos ahora a resolver algunos de los ejercicios de la sección 1.3. En esta sección ya vamos a tener en cuenta los teoremas que estuvimos mirando, ¿sí? Ya sabemos que, por ejemplo, si tenemos polinomios, podemos directamente reemplazar la función. Si tenemos raíces, podemos directamente, si la función si el valor en el cual queremos calcular el límite está en el dominio de la función, podemos directamente reemplazar. Entonces, por ejemplo, los ejercicios que están seleccionados son los que están pintados, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el ejercicio 5, 7 y 9 tenemos polinomios. Entonces podemos directamente reemplazar, ¿sí? Por ejemplo, en el ejercicio 9 tenemos, vamos a poner primero, perdón, que la sección es 1.3.
En el ejercicio 9, entonces, queremos calcular el límite cuando x tiende a menos 3 de x cuadrado más 3x, ¿sí? Como es un polinomio, sabemos que podemos reemplazar directamente la función y esto nos va a quedar menos 3 al cuadrado más 3 por menos 3. Entonces esto nos va a dar menos 3 al cuadrado, que es 9, más 3 por menos 3, menos 3 por 3, que es menos 9, ¿sí? Entonces este límite nos da ya directamente 0. Bueno, fíjense, por ejemplo, en el 13 tenemos una raíz, ¿sí? En el 13 tenemos la raíz de x más 1. ¿Cuál es el dominio de esta función? ¿Sí? En el 13 el dominio van a ser todos los x que hagan que x más 1 sea estrictamente mayor que 0, ¿sí? Es decir, desde menos 1, en menos 1 va a ser 0, desde menos 1 hasta infinito. Entonces lo que podemos ver es que el 3 pertenece a ese dominio y por lo tanto directamente podemos reemplazar. En este caso, en el 13, el límite cuando x tiende a 3 de la raíz de x más 1 es la raíz de 3 más 1, que es la raíz de 4, entonces el límite nos da 2. En el caso del 19, si teníamos un cociente de dos funciones, teníamos que chequear que cuando reemplazo la x por el 1 no se anulen el denominador, ¿sí? Si se anula el numerador, lo que tengo que chequear es si el denominador también se anula. Perdón, tengo que chequear si se anula el denominador. Si se anula el denominador, también tengo que chequear si el numerador se anula. Si se anulan los dos, a lo mejor hay una forma de resolver el límite y encontrar un valor. Si arriba en el numerador tenemos una constante y en el denominador nos da 0, entonces ahí ya sabemos que el límite, dependiendo del signo de la constante y del signo de cómo tiende a 0 el denominador, esto nos va a dar más o menos infinito, porque una constante dividido algo que tiende a 0 va a dar más o menos infinito, dependiendo de los valores. Entonces, por ejemplo, en el 19, si reemplazamos directamente, nos va a quedar 1 sobre 1 al cuadrado más 4, que es 5, entonces nos va a dar un quinto. Se puede reemplazar y está perfectamente calculado el límite. Entonces, en el 19 tenemos el límite cuando x tiende a 1 de x sobre x al cuadrado más 4, ¿sí? En este caso, entonces, se puede reemplazar, nos queda 1 sobre 1 al cuadrado más 4 y esto nos da un quinto, ¿sí? Fíjense en estos ejercicios, entonces, simplemente chequeamos que sean el tipo de funciones y los valores en los cuales se puede reemplazar. Pasamos ahora a encontrar el límite para una composición, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el 23 tenemos f en x es igual a 5 menos x. G en x es igual a x al cubo, ¿sí? Entonces, las dos funciones son polinómicas. Si yo quiero calcular el límite cuando x tiende a 1, que es el inciso A, el límite cuando x tiende a 1 de f en x, simplemente tengo que reemplazar y calcular f en 1. Esto nos va a dar 5 menos 1, que es 4. Por el otro lado, en B, tenemos el límite cuando x tiende a 4, ¿sí?
De nuevamente, g es una constante. G es una función polinómica, directamente podemos reemplazar. Entonces el límite de g en x es en realidad g en 4, que es 4 al cubo. ¿Sí? 4 al cubo es 4 por 4, 16, por 4, 64. ¿Sí? Y ahora lo que tenemos que hacer es calcular el límite de la composición. ¿Sí? Esto lo podemos hacer de dos formas. Una es calculando la composición y otra es usando el teoremita. ¿Sí? Si yo quiero calcular el límite cuando x tiende a 1 de g en f en x, ¿sí? Nosotros sabemos que como los dos límites existen, ya los calculamos por el teorema, esto es igual a g en el límite cuando x tiende a 1 de f en x, ¿sí? Entonces esto ya lo calculamos, es 4, ¿sí? Entonces esto es igual a g en 4, que es 64. Si hubiéramos calculado la composición, tendríamos que haber hecho g en f en x. Esto nos queda a la x de la g, tengo que reemplazarla por la f, entonces esto nos quedaría 5 menos x al cubo. ¿Sí? Entonces ahora si quiero tomar nuevamente esta función, es una función polinómica. Si quisiera tomar límite para x tendiendo a 1 en esta función, ¿sí? Podría directamente reemplazar límite cuando x tiende a 1 de 5 menos x al cubo. Va a ser entonces directamente reemplazando 5 menos 1 al cubo, que nos da 4 al cubo, que también obviamente es 64. ¿Sí? La idea acá es que ustedes puedan aplicar el teorema y directamente calcular cuánto vale cada límite y usar directamente el teoremita, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor hay veces en los que la composición de funciones, ¿sí?, no les queda una función que se puede reemplazar directamente y por ahí complica un poco más la función. Por eso está bueno realizar el teorema, o sea, utilizar ese teorema, calcular los límites por separado y después calcular el límite general. Pasamos entonces ahora a el ejercicio, por ejemplo, el 37, ¿sí? En el ejercicio 37 lo que hay que hacer es, tenemos como dato, ¿sí?, tenemos como dato que el límite cuando x tiende a c de una función f es 3, el límite cuando x tiende a c de una función g es 2, y tenemos que calcular usando las propiedades todos los demás límites, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el a tenemos que calcular el límite cuando x tiende a c de 5 por g de x. Entonces tenemos una propiedad que nos dice que esto es 5 por el límite cuando x tiende a c de g en x, ¿sí? Entonces este límite sabemos que vale 2, entonces esto en realidad es 5 por 2, 10. Y ahí calculamos el límite a. El límite b es el cálculo es el límite de la suma. Tenemos una propiedad que nos dice que esto es el límite de la suma, es la suma de los límites, si esos dos límites existen. En este caso existen, así que podemos escribirlo como la suma. Les va a quedar 3 más 2, 5. En el caso del producto también,
lo que tienen que tener cuidado es en el de la división. En el caso del D, ¿sí? Sabemos que el límite cuando x tiende a c de f en x sobre g en x es igual a el límite cuando x tiende a c de f en x sobre el límite cuando x tiende a c de g en x, ¿sí? Pero esto se da si solamente el límite cuando x tiende a c de g en x es distinto de 0, ¿sí? En este caso es distinto de 0, vale 2 y por lo tanto esto es válido. Entonces esto nos da 3 dividido 2, ¿sí? De esta forma calculamos el ejercicio 17. En los ejercicios 41 al 44, que tienen marcado el 41 y el 43, hay que utilizar la gráfica para determinar el límite, si existe, y escribir una función más simple que coincida con la dada, ¿sí? Fíjense, tenemos un cociente de dos funciones, por ejemplo en el 41, y nos da una recta. Un cociente de una parábola dividido un x, y en el 43 tenemos un cociente de dos polinomios, uno al cubo y uno a la 1, ¿sí? Y tenemos una parábola. Entonces, esto nos está indicando que es probable que haya que simplificar de alguna forma. Por ejemplo, si queremos resolver el ejercicio 43, ¿sí? Si queremos resolver el 43, tenemos que g en x es igual a x al cubo menos x sobre x menos 1, ¿sí? Si queremos calcular el límite a, tenemos que el límite cuando x tiende a 1 de g en x, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que, probaríamos en principio reemplazar. Si queremos probar reemplazando, ¿qué va a pasar? Tenemos x al cubo menos x. Si reemplazo nos queda 1 al cubo menos 1, eso nos da 0. Y en el denominador nos queda x menos 1, 1 menos 1, 0 también. Entonces es uno de los casos en los que nos queda 0 sobre 0. ¿Qué es lo que podríamos hacer? Como tenemos dos polinomios, lo que vamos a tratar de hacer es simplificar. En este caso podemos ver que g en x, el numerador nos queda, si factorizamos, sacamos factor común x, nos queda x por x al cuadrado menos 1, ¿sí? Sobre x menos 1. Hasta el momento no podemos simplificar nada, pero esto se puede seguir factorizando en el numerador. Fíjense que tenemos una diferencia de cuadrados en el numerador y por lo tanto podemos escribir x al cuadrado menos 1 como x por x menos 1 por x más 1, ¿sí? De esta forma podemos simplificar x menos 1 con x menos 1 y teniendo en cuenta que x tiene que ser distinto de 1, obviamente, porque si yo calculo el dominio, ¿sí?, de esta función, si yo calculo el dominio de la función g, el dominio de la función van a ser todos los reales menos el 1, ¿sí? Porque el 1 anula el denominador. Entonces, si tenemos en cuenta eso, podemos simplificar a la función g y obtenemos que en realidad g es, para todos los reales menos el 1, la función x por x más 1, que es una parábola, x al cuadrado más x, ¿sí? Fíjense que gráficamente podemos ver que es esa parábola para todos los valores menos para el 1,
que no está definida. Entonces el inciso A nos estaba pidiendo calcular el límite para g cuando x tiende a 1, ¿sí? Podemos usar el teorema correspondiente y reemplazar directamente en esta función que es igual a g salvo en un valor, ¿sí? Entonces esto nos va a dar 1 al cuadrado más 1, nos queda 2, lo podemos ver gráficamente también. Y si queremos hacer en b el límite cuando x tiende a menos 1 de g en x, en este caso no se anula el denominador, podemos directamente simplificar en la función original. Nos queda menos 1 al cubo, que es menos 1 sobre menos 1, que es x, menos 1, esto nos da menos 2 dividido en menos 2, y es igual a 1, ¿sí? De esa forma realizamos el ejercicio 43. En los ejercicios del 45 al 48 nos pide encontrar el límite de la función, si existe, y escribir una función más simple que coincida con la dada, salvo en un punto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en el ejercicio 45 y 47 que están señalados? Lo mismo que hicimos recién. No tenemos que calcular límite, pero tenemos que tratar de simplificar numerador y denominador para cancelar y que nos quede una función más simple. Recuerden que cuando hacemos ese tipo de ejercicios, antes de hacer la simplificación, tenemos que calcular el dominio de la función. Vamos a hacer dos ejercicios más. Vamos a hacer uno del ejercicio del 49 al 64. Tenemos que encontrar el límite. Fíjense, por ejemplo, en el 51 va a ser como el que hicimos recién del 43. Vamos a hacer uno con radicación, por ejemplo, el 57. Entonces, en el ejercicio 57 tenemos que calcular el límite cuando x tiende a 0 de la raíz de x más 5 menos 3 sobre x, ¿sí? En este caso, perdón, estoy escribiendo, me confundí con el ejercicio 55. En este caso la función es raíz de x más 5 menos raíz de 5. Ahí está. Entonces, si queremos reemplazar en un principio, que es lo que siempre atinamos a hacer cuando tenemos una función que no está definida por partes, nos queda la raíz de 0 más 5, raíz de 5 menos raíz de 5, 0 sobre 0, porque x tiende a 0, y esto nos da 0 sobre 0, ¿sí? De nuevo, como tenemos que tratar de salvar esa indeterminación que nos quedó. ¿Cómo podemos hacer? Si teníamos raíces, lo que hacíamos era multiplicar y dividir por el conjugado. Esa es la técnica. Entonces vamos a trabajar un poco esta función. Primero vamos a calcular el dominio, ¿sí? Si esta función es una función f en x, sabemos que el dominio de la f son todos los reales menos el 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque el 0 anula el denominador. Entonces, vamos a trabajar con la función y multiplicarla y dividirla por su conjugado. Entonces nos queda la raíz de x más 5 menos raíz de 5 sobre x. Lo multiplicamos por la raíz de x más 5, si acá había un menos, ahora con un más raíz de 5 sobre raíz de x más 5 más raíz de 5. ¿Sí? ¿Por qué multiplicamos y dividimos por lo mismo? Porque al ser el mismo numerador y el mismo denominador,
todo esto por lo que estamos multiplicando acá en realidad vale 1, ¿sí? Y no estamos modificando la función que teníamos antes porque estamos multiplicando a esa función por 1. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? En el numerador vamos a tener la diferencia de cuadrados porque tenemos un valor menos otro a menos b por a más b. Entonces en este caso sabemos usando diferencia de cuadrados que esto es el primer elemento al cuadrado menos el segundo elemento al cuadrado. Nos va a quedar la raíz de x más 5 al cuadrado menos la raíz de 5 al cuadrado sobre, y acá directamente nos queda x por la raíz de x más 5 más la raíz de 5, ¿sí? En el numerador obviamente se van a simplificar la raíz con el cuadrado y nos va a quedar x más 5 menos 5 sobre lo mismo que teníamos antes, x más 5 más la raíz de 5. Entonces el numerador nos queda en realidad solo x y tenemos x sobre la raíz de x más 5 más la raíz de 5. En este caso podemos simplificar x, ¿sí? Entonces, en definitiva, la función de la que partimos, esta función f en x, va a ser igual a la función 1 sobre la raíz de x más 5 más la raíz de 5, ¿sí? Como son iguales, entonces podemos directamente en esta nueva función, este límite va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre la raíz de x más 5 más la raíz de 5, y si reemplazamos nos va a quedar 1 sobre la raíz de 5 más la raíz de 5, 1 sobre 2 veces la raíz de 5, y de esa forma calculamos el límite. Por último, tienen el ejercicio 69 y el ejercicio 117 con todo lo que trabajamos. Me gustaría que traten de pensarlos y los charlamos en la clase de consulta. Bueno, ya saben, cualquier duda con respecto a los ejercicios o la teoría de las secciones lo vemos en el foro de consultas.